Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, que atiende por internet al teléfono 099-123-5089. Me llama por teléfono y le doy atención médica también, utilizando medicina, se llama medicina rural ecuatoriana, es decir, la medicina general más el uso de plantas medicinales, el uso de la medicina tradicional y el uso de los recursos geográficos del medio, alimentos, plantas medicinales, altura, temperatura, radiación solar, aguas termales, etc. Bien, hoy les voy a enseñar a ustedes a razonar su voto, que es mi trabajo. Mi trabajo es ser consejero, aconsejarles, enseñarles, abrirles los ojos y para que ustedes entiendan que el problema de salud no es que soy sano, simplemente soy sano. Ya en el tiempo de la colonia, había médicos para los negros, pero no había médicos para los indios. ¿Por qué si había médicos para los negros y no había médicos para los indios? Y había veterinarios para los caballos finos, pero no había veterinario para el caballo runa, porque el negro era caro. Había que traerlo de África y luego comprarlo en Lima, había que comprarlo en Colombia, en Cartagena. De ahí vinieron la mayor parte de los negros. Y era caro traerlos. Y entonces eran animales caros, como son caballos de, como si usted trajera el día de hoy un caballo de carreras que le va a costar más que la educación universitaria de su hijo. Claro, un caballo de carreras de esos que corren en el hipódromo de Santa Cecilia en Guayaquil, o el Buijo de Guayaquil, pues vale más que lo que le cuesta la educación universitaria de cualquier vecino suyo. O es como si usted se importara un Ferrari, ¿no? El Ferrari vale más que la misma vida de su propio hijo. Entonces, algo así sucedía con los negros, y los negros tenían médico. Y nuestro trabajo como médicos, desde la época de la conquista hasta el día de hoy, es evitar que la gente primero enferme a otras personas, porque imagínense, si me traigo 10 negros y se me mueren 9, la quiebra es total. Que si me muera uno está bien. El trabajo del médico era evitarle que se le mueran los negros. Segundo, evitar que los inconformes, las oprimidas, las violadas, las que tenían hijos del patrón y todo lo demás, mueran, desaparezcan o se enfermen. Porque el patrón necesitaba proteger a sus hijos, proteger a sus mozas, proteger a sus peones, proteger a todo. Y el médico trabajaba para eso. Y también habían los médicos que eran curas y monjas, que trabajaban para qué, para que la gente, desde ese momento sabemos todos los médicos que tenemos cuál es nuestro trabajo, para hacer el milagro de curarle a la persona y que la gente le agradezca a Dios. Desde ese día todo el mundo le agradece a Dios cuando se salva y le culpa al médico cuando se complica. No le culpa a Dios. Este es el trabajo que teníamos los médicos. Hoy, yo, que soy un renegado de la clase dominante, que no quiere seguir explotando a las personas de su país como lo hicieron su padre, su madre, su abuelo y todos los demás. Y soy un renegado de la clase dominada, que no quiere seguir siendo explotado como fue su padre, su madre, su abuelo. Este médico entonces les enseña a ustedes cómo librarse de los opresores, de los explotadores, porque el médico ha sido explotado. A mí me han explotado el gobierno, incluido el gobierno de Rafael Correa, me ha explotado la gente con dinero,
y, y me han explotado hasta los extranjeros, no solamente los nacionales. Se han aprovechado de mí hasta los extranjeros. Y entonces, como ya estoy cansado de ser un explotado, yo soy un médico explotado, hoy les enseño a ustedes cuál es el camino que yo sigo y que yo creo que usted también debe seguir para dejar de ser un explotado o para dejar de ser un explotador. Y para eso le voy a hacer entender que existe una crisis que estamos viviendo, que es una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis social, política, que va camino a convertirse en crisis humanitaria. En la crisis sanitaria, lo más importante, como siempre, es la salud, y hemos tenido un montón de muertos, un montón de enfermos, y estas muertes y estos enfermos se han ensañado más que nada con las personas de cierta edad primero. Por ejemplo, han sido viejos y adultos y no han sido menores y jóvenes. Pero además, no ha tenido distinción entre personas fértiles e infértiles, y esta enfermedad ha tenido la particularidad de que cambió dentro de cada familia la relación familiar. Antes la relación familiar era el abrazo, el beso, el sentarse en la mesa, el compartir la comida, el horario de entrada, el horario de salida, el respeto mutuo, la no mentira, la obediencia, la lealtad entre hermanos, entre padres, entre hijos, de tal manera que el marido no tenga mozas, la mujer no tenga mozos, en fin, el hijo no tenga vicios, la muchacha no se dedique a andar en la disco y en la cama todas las veces que pueda. Ese era más o menos el entorno familiar que teníamos acá. Pero llega la internet, llega la pandemia, llega el celular, llega la revolución del transporte, todo el mundo quiere andar en carro, y llega la vivienda. Ya cambió el sistema de vivienda. La vivienda ahora tiene que tener internet, tiene que tener electrodomésticos, tiene que tener esto, y llega la seguridad, el concepto de seguridad. Tenemos que tener seguridad cuando salimos de la calle para que no nos roben, tenemos que tener el concepto de seguridad para que no nos enfermemos, tenemos que tener el concepto de seguridad económica para que no nos falte plata, tenemos que tener ahorros, y esto cambió, y este es la nueva clave de la vida familiar que estamos viviendo. Y esto, por supuesto, es algo que se lo tenemos que agradecer, entre comillas, a la derecha ecuatoriana. Y la derecha ecuatoriana dice: nosotros, si ustedes votan por nosotros, les vamos a mantener en esta situación, les vamos a dar estas mismas posibilidades, no vamos a permitir grandes cambios. Bueno, está bien chévere. Entonces vote por Guillermo Lasso, vote por todos esos, el Alvarito Noboa, el partido del Álvaro, no, del bandido del Abdalá Bucaram, que está con un tal Salem, y vote por el que construyó el estadio del Barcelona, el que fue yerno del hombre más rico del país, de Luis Novoa Naranjo. Bueno, vote por ellos. Pero si usted no le conviene, pues tiene que votar entonces por los que son de la sierra, pues que también están por eso. Entonces tiene usted una gama completa. Hay solo dos tipos que no están metidos en este círculo de los tradicionales, de la costa y de la sierra. Y son el Yacu Pérez y el Andrés Arauz. Para estas gentes, todos los que no son Yacu Pérez y Andrés Arauz, lo más importante es, por supuesto, la propiedad, la riqueza, la productividad. Les interesa por sobre todo las personas. Claro que les interesa a los niños, los estudiantes, los enfermos, los jubilados, los ancianos, pero les interesa que no compliquen el asunto de la riqueza. Quieren que la gente tenga la posibilidad, tenga independencia económica. Y esta independencia económica depende del sueldito. Pero si el sueldo es malo,
no hay independencia económica. Entonces ellos quieren que haya, no que haya buenos sueldos, sino que haya muchos trabajos con poco sueldo y no pocos trabajos con mucho sueldo. Y eso es lo que les interesa a ellos, tener la mayor cantidad de gente trabajando, pero con bajo sueldo, porque ahí está la ganancia. La ganancia está, o industrializas la fábrica y mandas a la calle todos los trabajadores que puedas, o industrializas el agro con un tractor y mandas a la calle todos los que puedas, o por el otro lado, utilizas toda la cantidad que puedas de indios, tontos y pendejos, con el menor sueldo posible. Eso es lo que te da dinero, te da ganancias. Y este es el orden establecido desde la época de la colonia que toda la derecha quiere mantener. Pero viene otro tipo de personas, otro tipo de candidatos, que son Yacu Pérez y el Arauz. ¿Cuál es la diferencia entre Yacu Pérez y Arauz? Que Yacu Pérez es indígena y Arauz es mestizo de la clase media. Bien, él es erudito, estudiado, los dos son eruditos, los dos son estudiados, el uno es abogado, el otro es economista. Pero a los dos, ¿qué es lo que les interesa? Cambiar. Ese es el problema, que no quieren ninguno de los otros. Ellos les interesa cambiar el orden establecido. No quieren volver al siglo XX, no quieren volver a la partidocracia, no quieren volver a las familias, no quieren volver a ese clan de ricos, no quieren volver a Nebot, no quieren volver a Guillermo Lazo, no quieren volver a Alvarito, a todos ellos que ya vivieron y se hicieron ricos y se hicieron famosos y hicieron y deshicieron en el siglo XX. Ni a sus aliados, ni sus descendientes como el Quirola o el prefecto de Cuenca, que hijo de ricachón también, todos ellos de familia, de alcurnia, de sangre, hijo de... Vea el árbol genealógico del prefecto de Cuenca, por favor, si él es legítimo heredero de algún conde de España, de un condenado de España, que llegó a América, pero ya, cuando llegó a América ya no era condenado, era conde, es diferente. Pero aquí tenemos que aparecen estos dos, y al Yacu Pérez le respaldan primero los indígenas y segundo, todito este sindicato de profesores, de empleados públicos, de médicos y de todo, que han hecho y deshecho de este país. Yo trabajé como médico del Ministerio de Salud y médico del Seguro Social Campesino y sé cuáles son los médicos y cómo se comportan las auxiliares y los médicos y las enfermeras del Ministerio de Salud, cómo funciona ese sindicato, cómo los encubre, cómo su único objetivo es mejores sueldos y encubrimiento total. Aquí, como en las Fuerzas Armadas, nadie puede traicionar al compincha, al del clan, que no le puede ir a denunciar a un compañero médico del Seguro Social Campesino o a un compañero. No, eso es traidor a la causa. Pero si ese es un desgraciado que está matando gente. No, eso no lo puede hacer. Ese es el partido que le está respaldando a Yacu Pérez. Y los indígenas están divididos. Hay unos que son católicos, que dicen: somos pobres, somos católicos, trabajamos la tierra y esta es nuestra vida. Y hay otros que son ricos, son evangélicos, hacen negocio, creen que Dios les premia cada vez que cogen un kushki. Ahí está la bendición de Dios. Si Dios habla por el billete, porque ahí dice: creemos en Dios, dice el dólar. Y entonces el dólar vino. ¿Quiénes formó a estos evangélicos? Les informaron el Cuerpo de Paz, el John F. Kennedy, les formó las misiones evangélicas, les formó todos esos que hablan, cogen un micrófono y se paran en la esquina y comienzan a gritar que el diablo viene a mañana y que todos tienen que irse al infierno. Esos formaron a este otro grupo. Y entre esos grupos, de ese grupo que son los que tienen kushki, que se fueron a los Estados Unidos y que mandaron plata de los Estados Unidos y que se convirtieron
en la gente más rica de la provincia del Cañar, con unas mansiones increíbles, está Yacu Pérez. Pertenece a ese grupo, a ese gremio, a esa gente. Se llama Cañaris, esa nacionalidad. Esa gente es la que está de candidato y tienen ese candidato. No es el Leonidas Issa, indígena del Chimborazo, de la zona más difícil de la Sierra Ecuatoriana, 4.000 metros de altura, al lago de Quilotoa, donde, vea, cuando llueve, llueve, y cuando hace sequía, y es duro caminar y es duro respirar porque hasta el aire está enrarecido. Esos indios fajados que un día estuvieron con Rumiñahui, que defendieron a Quito, no, ellos no son. Estos son de los indios que más bien vinieron con los españoles y les ayudaron a los españoles a conquistar justamente a los del norte de la serranía. Esos son los que están con Yacu Pérez. ¿Quiénes, en cambio, están con Andrés Arauz? Andrés Arauz están con Andrés Arauz aquellas personas que durante 10 años estuvieron con Rafael Correa y le fueron leales y que creyeron firmemente en el proceso de la Revolución Ciudadana. Yo estuve en ese proceso. Yo fui médico en la frontera, yo fui médico en el terremoto. No me conocían, no sabían ni quién era. Es más, me botaron del trabajo por denunciar la corrupción que había en el Seguro Social Campesino, estando Rafael Correa en el cargo, faltándole 3 meses, en marzo, cuando tenía que irse en mayo. Ay, el 24 de marzo me votaron, del 2017. Y en mayo subió Lenín Moreno. Debería ser un tipo que se dio cuenta de que, yo me di cuenta de que Rafael Correa estaba equivocado, que era un inocente enceguecido por la vanidad, que le encandilaban diciéndole que era el mejor presidente del mundo, que él que era los honoris causa por todo lado, que ya tenía como 14, y las fiestitas y el halago y los premios, y claro, y la inauguración, todos los días inauguración, y todos los días aplausos, fiesta, todo eso, cuando por detrás la cochinada se venía. Y esa cochinada logró irse con la Lenín Moreno y logró irse con el movimiento Alianza País. Y ese es la gente que se fue, que está ahí, la que ensució estos 4 años, los traidores, los miserables. Y se quedó la gente que está acá, la gente que dijo no. Nosotros seguimos creyendo que es posible cambiar este país, porque ya lo vimos cambiar. Y esa gente que cree que es posible cambiarlo todo es la que está ahora con Andrés Arauz y con Rafael Correa. Si usted vota por esa gente tiene como misión cambiar el orden establecido y procurar algo fundamental. ¿Qué es lo que tienen que procurar ellos? La distribución. ¿De qué cosa? De la riqueza. Ya no puede ser que el 1% de los ecuatorianos tenga más del 50% de la riqueza nacional. 1% de los ecuatorianos. Eso tenemos que quebrantarlo. Ya no es posible que el poder lo tengan 4 sapos vivos que son o comandantes del ejército o tienen cargos públicos por herencia y siguen ahí mismo, y se han convertido en burocracia, se han convertido en poder, tienen herencia y son familia, y son familia, y son familia, como los Kim en Corea del Norte. No, se trata de distribuir el poder, de que el poder que cada ecuatoriano tenga la posibilidad de elegir y ser elegido. ¡Oh! ¡Qué maravilla!, ¿no? Y la tercera, distribuir el conocimiento. No es posible que solo los ricos se vayan a estudiar
en las universidades, en las 100 mejores universidades, y que regresen acá y digan, soy de Harvard y por eso tengo ya el derecho que me da el ser de Harvard a gobernar este país. Porque los que tienen derecho a gobernarnos tienen que venir de Harvard, y si no, no tienen derecho a gobernarnos. Eso tiene que cambiar. Esa es la gente por la que usted tiene que votar. Muchas gracias.